Después de preparar los datos, establecer atributos, podemos iniciar con la etapa de clasificación. Como primer punto, vamos a la pizarra. Para estudiar las tres estrategias de agrupamiento de datos, consideremos el siguiente set de valores descritos en términos de X y Y. En este caso, nosotros vamos a identificar que vamos a tener dos características diferentes de estos datos. Pueden ser valores verdaderos, falsos, pueden ser diferentes tipos de colores, o en este caso puntos y X. Y nosotros podemos observar que al tener características similares, van a corresponder a diferentes agrupamientos de datos. En este caso, estamos hablando de aprendizaje supervisado donde contamos con datos etiquetados. Y en el caso de que tengamos un valor nuevo y queremos saber a qué grupo pertenece, podemos utilizar algoritmos que se han entrenado con esta información etiquetada. Otra forma que nosotros tenemos para identificar información es cuando no contamos con etiquetas. En este caso, requerimos el uso de estrategias de aprendizaje no supervisado, donde el agrupamiento se va a hacer en base a las características que el algoritmo observa como similares. Se realizan nuevos agrupamientos que incluso pueden cambiar las etiquetas iniciales. Un tercer forma de clasificación es el aprendizaje semisupervisado, donde contamos con información de algunos valores, no de todos, y con esto nosotros vamos a tomar decisiones. Con esto en mente, regresemos al Jupyter Notebook. A continuación, vamos a observar que tenemos diferentes sets de código que nos van a permitir entender más acerca de la clasificación. Primero vamos a importar un set de datos disponible en Sklearn de imágenes de números. Cada número va a tener su etiqueta y vamos a observar cómo nuestro algoritmo, una vez entrenado, va a clasificar esto. Ejecutamos esta sección de código y vamos a observar diferentes figuras numéricas donde tenemos el valor actual y el valor predicho. En este caso tenemos que casi todos los números analizados son correctos, excepto por este número de aquí, que lo que predice el algoritmo es 9 y el valor actual es el número 1. Tenemos incorrecto, podemos volver a ejecutar esta información, mirar otro set de valores y vemos que en este caso tenemos todos los valores generados son correctos. A continuación vamos a utilizar estrategias de clasificación con aprendizaje supervisado. Vamos a seleccionar, ahí tenemos diferentes opciones para generar conjuntos de datos, por ejemplo, moons o lunas, circles o círculos, o blobs, es decir, manchas. Aquí vamos a seleccionar moons y vamos a iniciar con este, luego vamos a tratar de cambiarlo. Moons en realidad es la que nos va a permitir visualizar de mejor forma las características de los diferentes clasificadores. En este caso, una vez que generamos esto, vamos a nuestro primer clasificador por regresión logística. La regresión logística corresponde a un algoritmo de Machine Learning para clasificación. En este algoritmo, las probabilidades asociadas de los diferentes resultados de un solo ensayo se modelan utilizando una función logística. Aquí vemos que importamos de scikit-learn.linearModel regresión logística y vemos que en el caso de las lunas observamos cómo va a clasificar. En este caso obtenemos puntos incorrectos y vemos que la mayoría ha clasificado de forma correcta, siguiendo la forma de la información generada. Por curiosidad, vamos a generar círculos y después de ejecutar este código vamos a utilizar el algoritmo de regresión, de clasificación logística, ya que ustedes ven los círculos que tenemos disponibles
Y en este caso vemos que le costó más al algoritmo clasificar esta información entre los dos diferentes tipos de círculo. Y finalmente tenemos los blobs o manchas. Vamos a observar esto. Y aquí nos va a indicar la forma que va a generar en esta sección de código. Ejecutamos esto y a continuación con clasificación de logística y observamos, son dos manchas muy marcadas. Para continuar con los siguientes ejemplos vamos a utilizar mons. Y vamos al siguiente método. El siguiente método es el algoritmo de Naive-Bayes, basado en el teorema de Bayes, y trabaja bajo la suposición de independencia entre cualquier par de atributos. Los clasificadores de este tipo funcionan bien en varias situaciones reales, como clasificación de documentos o filtros de spam que tenemos en nuestros correos. Y en el caso del set generado, vemos las características de la clasificación, verdadero o falso, y vemos los puntos incorrectos. Otro clasificador tenemos descenso de gradientes estocásticos o Stochastic Gradient Descent en inglés. Y en este caso, este algoritmo es un enfoque simple y muy eficiente para adaptarse a modelos lineales y particularmente útil cuando el número de muestras es muy grande. Al ejecutar esta sección de código, vamos a mirar cómo clasifica. En realidad, presenta varios puntos incorrectos desde esta sección, el centro con el color azul y los triángulos, y luego las X rojas. Otro clasificador, y de hecho bastante común, es el K-Nearest Neighbors o K vecinos más cercanos, y se basa es un tipo de aprendizaje perezoso, por lo que no intenta construir un modelo, sino almacena pequeñas instancias de datos de entrenamiento. Y la clasificación se va a calcular a partir de un voto de la mayoría de los K vecinos. En este caso nosotros vamos a generar diferentes vecinos. Vamos a iniciar con 2 vecinos para mirar cómo los establece y vemos que para el set de datos utilizado es bastante bueno. Si nosotros empezamos a modificar el número de vecinos, que es un parámetro que nosotros vamos a decidir, observamos cómo se va a clasificar, está bastante bien, y finalmente 5, vemos que en realidad su comportamiento es muy similar. A continuación tenemos árbol de decisiones, dado un dato de atributos junto con sus clases, los árboles de decisiones van a producir una secuencia de reglas. Pensemos en un árbol, va a empezar a crecer hacia abajo para clasificación de datos. Ustedes pueden encontrar más de esto en Google y es un algoritmo bastante bueno. Y como vemos, bueno, aquí falla en esta sección, pero es otra opción disponible. A continuación tenemos bosque aleatorio Random Forest y es un clasificador, es un metaestimador que va a ajustar un cierto número de árboles de decisión en varios subconjuntos de datos y utilizar promedios para mejorar la precisión predictiva del modelo y controlar el sobreajuste. Es importante tener en cuenta el sobreajuste porque no queremos que nuestro modelo esté sobreentrenado de tal forma que va a tener sesgos al momento de predecir. En este caso llamamos de scalearn, random forest y vemos las características en clasificación con nuestros datos. Y a continuación tenemos clasificador de vectores de soporte o support vector classifier, similar al que vimos al inicio con los números. Y en este caso vemos que es bastante bueno en las tareas de clasificación. Este algoritmo es una máquina de vectores de soporte que representa los datos de entrenamiento como puntos en el espacio separados en categorías, por una brecha que es lo más amplia posible. También tenemos redes neuronales, podemos de hecho utilizar redes neuronales como clasificadores, y si es que importamos el MLP Classifier, implementamos un algoritmo de perceptrón multicapa
También podemos comentar que esto se va de la mano con Deep Learning o aprendizaje profundo, que va a entrenar utilizando propagación reversa o backpropagation. Normalmente ustedes van a encontrar estas descripciones y literatura principalmente en idioma inglés. Y vemos el ejemplo, tenemos nuestra set de entradas, que son los atributos, tenemos las diferentes capas y tenemos la salida que nos va a indicar dónde tiene que clasificarse, dónde tiene que, o qué es lo que predice este algoritmo. Vamos a llamar de Scale-Learn Neural Network y aquí vamos a observar que estamos dándole como capas 10 perceptrones, 30 y 10 en 3 capas. Ejecutamos el algoritmo y vemos que en este caso tenemos una muy buena respuesta. Aquí faltan algunos puntos. Si es que incrementamos capas o incrementamos neuronas, hagámoslo con 20 por curiosidad para ver si es que cambia o se mantiene igual. En este caso no mejoró, de hecho parece que tenemos problemas. Incrementemos una capa. Y vemos que mejora, es decir, a medida que nosotros incrementamos las capas, vamos a tener una mayor precisión. Pero también, no, en este caso, probablemente tuvo un overfitting o un sobreajuste. Deberíamos realizar análisis más a fondo. En este caso está bastante bueno con 4 capas, 20, 30, 20, 20. A continuación vamos a mencionar algunas secciones de código y algunas ideas de clasificación no supervisada. En el caso que nosotros no contemos con etiquetas, podemos investigar sobre esta información para mirar qué es lo que nos está diciendo. De hecho, existen varios estudios especialmente para estudiar datos de plantas de proceso, donde podemos identificar fallas con este tipo de, primero, un entrenamiento. Una vez que entendemos que nos dicen nuestros datos, vamos a realizar diferentes tipos de supervisiones y análisis de fallas. Vamos a iniciar con agrupación de K-medias o K-means clustering. Clustering se refiere al agrupamiento de estos datos. Vamos a especificar una K cantidad de clusters o grupos de datos y luego el algoritmo va a investigar diferentes tipos de centro K y seleccionar los puntos de datos más cercanos a este centroide que hemos definido. Vamos a iniciar con 2 clusters aquí y vamos a observar que tenemos estos puntos son incorrectos porque esto se manifiesta por distancias. Vamos a indicarle más clusters aquí. Bueno, ha empeorado. En este caso vamos a dejarle con 2. A continuación tenemos un modelo de mezcla gaussiana o Gaussian Mixture Model, donde los puntos de datos que están en la frontera de las agrupaciones o clústeres pueden tener probabilidades similares de estar en cualquiera de ellos. Un modelo mixto predice una probabilidad en lugar de una clasificación estricta en base a la distancia como hace K-medias. Al ejecutar esta sección de código vamos a observar cómo agrupa esta información. A continuación tenemos el agrupamiento espectral o Spectral Clustering. Y al ejecutar esta sección vamos a mirar, es bastante bueno considerando que es aprendizaje no supervisado. Finalmente vamos a realizar un ejemplo con el TC-Lab. Vamos a entrenar un clasificador para predecir si el calentador está encendido al 100% o apagado al 0%, generando datos por 10 minutos con 1 segundo de intervalo. Si no contamos con TC-Lab, pueden utilizar alguno de los datos que están en la muestra. En este caso vamos a ejecutar el código y vamos a iniciar la recopilación de nuestros datos. No olviden conectar de forma correcta su TC-Lab al computador. Y bueno, aquí ustedes van a poder observar, además de cómo avanza nuestro código, cómo está nuestro laboratorio conectado y generando toda esta información. Como esta información va a tomar un tiempo, este momento voy a pausar el vídeo.
Ya con los datos generados, vamos a continuar con la clasificación. Vemos que hemos generado nuestros datos y vamos a continuar con nuestras tareas de clasificación. Vamos a importar el set de datos generado en el documento CSV para la temperatura 1. Aquí, bueno, estamos generando los atributos primera derivada y segunda derivada de la temperatura número 1. Las obtenemos aquí y luego las almacenamos, tal cual como observamos en los enunciados, en estas líneas de código. Vamos a evaluarlas en un punto medio de 5 segundos y luego vamos a eliminar los últimos 10 valores. A continuación, una vez que hemos generado ya nuestros atributos, la temperatura 1, DT1 y de segunda T1, vamos a escalar los valores para poder aplicar nuestros algoritmos de clasificación. Y miremos los resultados que obtenemos al aplicar estas estrategias de clasificación. Más que nada porque vamos a observar que aquí, por ejemplo, llegamos hasta este punto con entrenamiento y desde este punto, me parece que es el punto número 5 aproximadamente, hacia adelante vamos a ver las diferentes características de nuestros algoritmos de regresión logística, Naive Bayes, gradiente estocástico, gradiente descendiente estocástico, KI vecinos próximos, árboles de decisión, bosque aleatorio, Support Vector Classifier, redes neuronales, K-means, modelo gaussiano y Spectral Clustering. Lo que nos interesa es reproducir cuándo está encendido y cuándo está apagado el calentador en nuestro TC-Lab. Eso es todo por clasificación. Los espero en el próximo vídeo. Gracias.